Buenas tardes alumnos. Bueno, en esta práctica última del año, antes del trabajo integrador que les voy a proponer, eh, tenemos un trabajo práctico de análisis de datos, ordenamiento, filtros y subtotales eh, sobre otro archivo, ¿no? Que en vez de ser el nomenclador se llama prácticas no nomencladas. Entonces, veamos si es necesario desarrollarlas, porque probablemente ustedes ya las hayan desarrollado en otros prácticos y simplemente le hacemos un paneo. Vamos a analizar entonces el ejercicio 3A y mostrar las prácticas que contengan la palabra aluminio. Bueno, siempre que uno tiene que mostrar algo, tiene que aplicar un filtro, ¿no? Automático. En este caso es un filtro del campo descripción que contenga la palabra aluminio. Entonces tendremos allí, vamos a anotarlo, un filtro automático, filtro automático de texto, ¿sí? Es un filtro automático de texto que contiene la palabra aluminio. Luego hay que filtrar todos aquellos elementos cuyos honorarios superen el promedio. Como los honorarios son números, allí tenemos entonces un filtro numérico y dentro del filtro numérico aquellos que superen el promedio. En el ejercicio 3A, 3I vamos a tener entonces un filtro doble, ¿no? Tenemos dos filtros en los cuales tenemos un filtro numérico por honorarios y un filtro por especialidad del grupo alergia. Luego tenemos en el ítem 3A4 del filtro angiología y cirugía de la especialidad, ordenadas por honorarios. Entonces acá recordemos que en el caso de estos elementos donde primero nos piden filtrar y luego ordenar, nosotros siempre procedemos el ordenamiento primero. Una vez que ordenamos por honorarios, luego aplicamos el filtro por especialidad, donde deseleccionamos todo y seleccionamos solamente los dos factores que nos piden, que son angiología y cirugía, por especialidad. Perfecto. Ese es el filtro. Muy bien. Luego, en el ítem 3A5, tenemos que filtrar a la descripción y hay una opción dentro de los filtros de texto que comience con, en este caso será con R. En el filtro 3A6 vamos a filtrar las prácticas que contengan los 5 honorarios inferiores, pero solo las cuyas descripciones empiecen con A. Con lo cual, fíjense que allí tenemos dos filtros, uno numérico con respecto al campo honorarios, donde vamos a elegir los 10 superiores. Bueno, vamos a tomar dentro de los 10 superiores, vamos a tomar los 5 inferiores de honorarios, y luego vamos a ir al campo descripción y vamos a aplicar un filtro de texto que comience con A. Muy bien. Luego vamos al ítem 3A7I. Vamos a filtrar de los grupos imágenes, laboratorio y cardiología, cuyos honorarios sean mayores que 50 y menores que 60 galenos. Aquí tenemos entonces, dentro del campo especialidad, tenemos que filtrar estos tres grupos, y dentro del campo honorarios tenemos que aplicar un filtro de número que se encuentre entre 50 y 60. Vamos a revisar entonces el ejercicio siguiente, que es el ejercicio 3A8, 8I. De los grupos traumatología y cirugía plástica, cuyos honorarios sean superiores a 1200 galenos, contando cuántas prácticas cumplen en cada grupo con la consigna. Entonces, antes de filtrar los grupos traumatología y cirugía plástica, antes de filtrar los honorarios superiores a 1200 galenos, les pido que ordenen por especialidad, porque fíjense que dice contando cuántas prácticas cumplen con cada grupo.
y entonces vamos a tener que aplicar subtotales, pero subtotales requieren un ordenamiento previo y lo quieren de acuerdo a las prácticas, por lo tanto vamos a ordenar con respecto a la especialidad. Una vez que tenemos ordenado con respecto a la especialidad, aplicamos los filtros traumatología y cirugía plástica de especialidad y aplicamos el filtro honorario, filtro de número superior a 1200. Una vez que tenemos esto, vamos a tener todos los elementos de traumatología, todas las prácticas de traumatología y todas las prácticas de cirugía plástica, juntas, en bloques, porque están ordenados por especialidad. Entonces, va a ser muy sencillo aplicar subtotales, porque para cada cambio en especialidad, vamos a contar, función contar, y vamos a contar cualquier cosa. Podemos contar las prácticas, podemos contar los honorarios, podemos contar las descripciones, porque el contar cuenta celdas, no se preocupen. Entonces le dicen el campo que quieren contar y luego apretan aceptar y ahí insertamos la cantidad de subtotales. Ahí vamos a contar cuántas prácticas cumplen con la consigna en cada grupo. Previamente el tip de este ejercicio 3A8, el tip es que tienen que ordenar primero por especialidad, porque bueno, si no, no van a poder ver las prácticas todas juntas. Las especialidades todas juntas, perdón. Muy bien. En cuanto al ítem 3B, promediar los honorarios de cada grupo y graficarlos en barras 3D con título acorde y etiqueta de datos, requiere un análisis de subtotales, que previamente tienen que estar, como ven ustedes, ordenados por especialidad, y luego en el análisis de subtotales para cada cambio en especialidad hay que aplicar la función promedio de los honorarios. Acá está bastante sencillo. Una vez que obtenemos ese análisis de subtotales, vamos al nivel 2 de subtotales y ahí tenemos todo listo para poder elegir, para poder seleccionar y aplicarlo para el gráfico estadístico en barras en 3D con título y demás datos que siempre queremos que tengan los gráficos. En el ítem 3C vamos a contar cuántas prácticas no nomencladas hay en cada grupo y graficarlas. Lo mismo, tenemos que entonces aplicar un orden a través de las especialidades. El grupo se refiere a especialidades. Vamos a contar, a utilizar la función contar. Y lo mismo, porque contar va a contar cuántas celdas, así que podemos contar honorarios, podemos contar descripción, podemos contar lo que ustedes quieran, porque va a contar celdas. Una vez que la tenemos lista, aplicamos un gráfico, en este caso se llama dispersión XY. En el ítem 3D mostramos los máximos honorarios de cada grupo. Entonces, nuevamente, ordenamos por especialidad, aplicamos la función máximo. ¿De qué grupo? Del campo honorario. Ahí ya está listo el 3D. Luego, el 3E, en una tabla que altere la posición de la columna importe, busca la descripción de la práctica y a qué grupo pertenece el máximo importe general detectado. Este es un ejercicio para usar funciones de búsqueda y referencia. Con estas funciones excedemos lo que este curso desea para ustedes, los alumnos, pero está lindo poder pensar que uno puede buscar un dato dentro de la base de datos y recogerlo con un solo campo que pueda reconocer de esa base de datos. Esto es lo más parecido a un formulario que puede haber, a un query. Por lo tanto, ya la base de datos adquiere niveles realmente de sumo interés. Excel como base de datos, ¿no? Muy bien, hay un procedimiento para poder aplicar las funciones de búsqueda y de referencia al que me voy a referir en breves instantes, porque las funciones de búsqueda y referencia requieren de un ordenamiento de la tabla especial y ad hoc. Muy bien, vamos a desarrollar entonces este último ejercicio en el cual les voy a explicar cómo funcionan las funciones de búsqueda y referencia. Vamos a tratar de ser claras dentro de todo este resfrío que tengo insoportable. Bueno, la cosa sería así.
nosotros vamos a determinar cuál es el honorario máximo. Una vez que determinamos cuál es el honorario máximo de todas estas prácticas no nomencladas, eso lo hacemos con mucha facilidad utilizando la función max, cuyo rango sea el importe, queremos saber a qué práctica corresponde. Entonces, ¿cómo hacemos para poder saber dentro de toda mi extensión de base de datos, que en este caso tiene 1000 elementos, pero podría tener 10.000, 15.000, 100.000, cómo hacer para detectar, para hacer que Excel detecte este honorario máximo dentro de la tabla y arroje otro campo subyacente correspondiente a este elemento de búsqueda? Nos encontramos con una primer dificultad. Cuando yo en una función de búsqueda tengo que buscar un elemento para poder devolver otro, ese elemento, en este caso honorario, importe, ese elemento tiene que estar en la primera columna de la base de datos. Podemos observar que eso no se cumple en nuestra base de datos, porque vamos a buscar importes y lo tenemos en la tercera columna, en la columna C. Así que lo primero que hay que hacer, estimados alumnos, es insertar una columna al inicio. Luego, con el conocido copiar y pegar, vamos a llevar ese dato al inicio, a la primer columna. Bien, yo voy a eliminar aquí, vamos a eliminar esta columna, perfecto, y esto que me lo borré me lo voy a llevar nuevamente para no perderlo. Muy bien, ya tenemos el importe, que es el campo donde vamos a buscar, lo tenemos en la primera columna. Así vamos a poder proceder para encontrar el elemento honorario y poder devolver a qué práctica y a qué especialidad. Vamos a cambiar la palabra grupo por especialidad, porque si no vamos a confundir. ¿A qué especialidad corresponde? Bueno, primero rápidamente vamos a aplicar entonces la función máximo para poder saber cuál es el importe máximo, ¿verdad? Vamos a seleccionar todos los datos. Yo no recuerdo cuál era el último, así que lamentablemente lo voy a tener que seleccionar. Si ustedes lo recuerdan, por supuesto colocan los dos puntitos y el último elemento, ¿verdad? Que en este caso es el 1810. Perfecto, cerramos paréntesis y obtenemos el honorario máximo. Puede tener formato esto, no hay problema. Muy bien, ahora vamos a aplicar la función de búsqueda y referencia para devolver a qué práctica pertenece. Y aquí en el ítem naranja, y aquí vamos a devolver con la misma función de búsqueda y referencia, con una sintaxis similar, vamos a devolver a qué especialidad pertenece. Muy bien, concentrémonos. Vamos a ir al almacén de funciones y vamos a utilizar la función que resuelve este problema. La función se llama buscar_v. Vamos a aceptar y vamos a concentrarnos en los 4 parámetros o argumentos que requiere esta función de búsqueda. Lo primero que necesita saber nuestra función de búsqueda, por eso es importante que ese dato lo tengamos protegido. En breve les enseño a proteger una celda, para que nadie la borre, la cambie de lugar, porque si no todo nuestro trabajo va a desaparecer. Entonces, el valor buscado, ¿cuál va a ser? En nuestro caso, el importe máximo, que lo tenemos en una celda, ¿verdad? En la celda B5, que en un ratitito vamos a aprender a proteger. Luego, nos pregunta, ¿este valor dónde lo vas a buscar? Y aquí hay que recordar que hay que seleccionar toda la matriz de búsqueda, toda la base de datos, absolutamente todos los campos, desde el primero hasta el último. Entonces seleccionamos nuestros datos desde el primero hasta el último. Fíjense, desde A9 y hasta D1800. Vamos a buscar ese dato. Un minuto más. Muy bien. Ya casi estamos. Perfecto. Ya llegamos al último dato.
Aquí tenemos toda la matriz de búsqueda y acá este valor lo va a localizar dentro de esta matriz de búsqueda, recordando que tiene que estar en la primer columna. Por eso hicimos el swap anteriormente, ¿verdad? El indicador de columnas es para que nosotros le señalemos a la función dentro de la fila donde encuentre el valor buscado, cuál es la columna que queremos devolver. Nosotros en nuestro caso estamos parados en el lugar naranja, queremos devolver la descripción de la práctica y si contamos, la descripción está en la columna C, pero le tenemos que indicar un valor numérico. Es el 3, A es el 1, B es el 2, C es el 3, D es el 4. Entonces, por último, fíjense que nos pregunta si nuestros campos índices, que en este caso serían los honorarios, los importes, están ordenados. En nuestro caso no están ordenados nuestros campos, por lo tanto, esta opción hay que responderla con falso. Si nosotros no tenemos ordenada en forma ascendente nuestro campo de búsqueda, Excel va a tener que hacer otro esfuerzo para poder encontrarlo y hay que declarárselo en esta opción. Aceptamos y entonces observen que Excel buscó el dato 11.975.01, el honorario máximo, y encontró la descripción tratamiento quirúrgico de esa enfermedad que es difícil de pronunciar. Muy bien, ¿quieren que lo verifiquemos? Es muy sencillo. Ordenamos la base de datos por importe descendente. Allí tenemos el valor más alto y observamos cuál es el elemento al que corresponde. Por lo tanto, la función buscar lo ha encontrado perfectamente. Voy a deshacer el ordenamiento para poder aplicar la misma función para devolver la especialidad. A ver, vamos a revisar. Antes de eso, la especialidad aquí tendría que ser neurología. Muy bien, volvemos a deshacer. Perfecto. Y vamos a aplicar la función de búsqueda y referencia entonces en el ítem verde, en la especialidad. Entonces vamos a aplicar nuevamente nuestro almacén. Tenemos esta función aquí usada recientemente, el valor buscado es el honorario. La matriz es la misma, por eso yo ahora la voy a copiar. El indicador de columnas en lugar de 3 será 4 y como sigue desordenada, porque acabo de deshacer el orden, le vamos a colocar falso. Así que si ustedes me permiten, en lugar de estar completando de vuelta, yo voy a hacer una pequeña copia, digamos. Observen, el valor buscado es B5. Yo lo voy a anclar porque es el mismo. Estoy en la descripción, es para poder hacer el copiado inteligente. La matriz es la misma, va desde A9, la voy a anclar, hasta D1810, anclado. El indicador de columnas para descripción es el 3 y falso era la opción. Perfecto, entonces vamos a copiar esto mismo para la especialidad. Muy bien. Obviamente lo único que tengo que cambiar aquí es el indicador de columnas donde tiene que buscar lo que quiere devolver. El indicador de columnas es 4 porque la columna donde está la especialidad es el D. Entonces ahora, recuerden que era neurología. Vamos a volver al verde que lo he cambiado cuando copié. Y allí tenemos la respuesta a nuestra función de búsqueda y referencia. Para cerrar el ejercicio del trabajo práctico número 8, vamos a tener una hoja de cálculo también luego de la clase grabada, donde, como ustedes pueden ver acá, le acabo de preparar más claramente qué es lo que sugiero utilizar en cada uno de los ejercicios. Fíjense que en el último ejercicio, en el de la función buscar, no explico demasiado porque tenemos el videíto. Lo demás, bueno, lo van a tener un poco que trabajar ustedes, pero con esta ayuda. Piensen muy bien lo que van haciendo, razónenlo, porque es un ejercicio típico de parcial.
Bueno, espero que les salga, que lo puedan hacer y bueno, mucha suerte para todos. Pronto ya nos veremos en el vivo cuando, cuando mi situación técnica cambie un poquito. Bueno chicos, buena semana.